Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Dios me los bendiga. Para mí es un gusto, un enorme privilegio poder estar hoy acá y más aún un gran gusto poder compartirles un tema. Le doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad y al pastor por darme este regalo de poder subir acá y poder trasladar una palabra que sea de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Antes de iniciar, les quiero pedir que me acompañen. Vamos a dejar nuestras vidas en las manos de Dios. Vamos a orar para que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien tome el control de este tiempo y que nos hable de una manera poderosa para poder hacer una obra perfecta. Así que ahí donde estás, deja de hacer todo lo que estás haciendo hasta ahorita. Ahorita es un momento de bendición, es un momento en el que Dios te quiere hablar, es un momento en el que Dios quiere bendecir tu vida y tu familia. Y si me puedes acompañar ahí en tu casa, en tu sala, en tu habitación, donde estés, será de mucha bendición. Padre buen Dios, te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y yo sé, Señor, que tienes un propósito. Yo sé, Señor, que tú nos vas a hablar y de que por medio de tu palabra, Señor, nos vas a edificar. Te pido, Señor, que bendigas a toda aquella persona que pueda escuchar esta palabra, que puedas bendecir, Señor, a todo aquel, Señor, que sea alcanzado por medio de este mensaje, Padre bendito, ya sea que lo escuche ahorita en vivo, Señor, o que lo escuche en una reproducción. Te pido que lo bendigas, Señor, que lo fortalezcas, que lo guardes y que tu palabra, Señor, se cumpla, de que sale y jamás, Señor, regresa vacía. Te pido, Señor, que haga un efecto transformador en la vida de cualquier persona, Señor, que sea tu voluntad. Te doy gracias, Señor. Dejo mi vida en tus manos para que seas tú el que hables, que seas tú el que obres, Señor. Te doy gracias, Padre. Cancelamos todo estorbo, cancelamos toda distracción y nos sujetamos, Señor, en obediencia a ti. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, tengo el privilegio de poderles compartir un tema y le puse como título las consecuencias de las pruebas. Dios me regaló este tema hace poco tiempo. Y me lo regaló porque viví una parte o una temporada de mi vida en la cual fui sometido ahí a pruebas las cuales nunca había experimentado. Y me di cuenta de algo, de que cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos ponemos, doblamos nuestras rodillas en nuestro secreto, o cuando venimos a la iglesia, normalmente en nuestras oraciones siempre nos quejamos. Nos quejamos por cómo estamos, nos quejamos por lo que no tenemos, pedimos lo que queremos, pero muy pocas veces nosotros damos gracias. Muy pocas veces nosotros pedimos ser utilizados como un vaso útil en las manos de Dios. Normalmente nosotros nos enfocamos en el cómo está nuestro alrededor y lo que necesitamos. Y muy pocas veces nos enfocamos en cómo están los demás y cómo podemos ser de bendición. Si bien es cierto, la oración que nosotros hacemos es para tener una intimidad con Dios, un momento para poder platicar con Él. También tiene que ser un momento en el cual nosotros podamos escucharlo a Él. Y hoy te quiero hablar de eso. Normalmente todos venimos acá, venimos cargados, venimos cansados. La palabra es bien bonita, es bien clara, porque dice: venid a mí, todos los que están cargados y cansados.
Y venimos y salimos renovados con fuerzas, venimos y salimos de acá con una alegría, con un gozo, porque sabemos que Dios nos ha escuchado y sabemos que Dios obrará en nuestras vidas. Hace unos meses yo estuve mal porque es una enfermedad que me afectó, y les agradezco a todos los que estuvieron orando por mi vida, les agradezco a los que lo siguen haciendo. Estoy mucho mejor, gracias a Dios, y les agradezco, créanme. La Biblia dice que la oración del justo tiene poder, y les agradezco. Y esta situación me va a tener este tema. Yo le preguntaba a Dios en mis oraciones y le decía: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo no entiendo esto, ¿por qué me ha venido? ¿Por qué me ha pasado? Y poco a poco comencé a recibir palabra, poco a poco comencé a recibir textos, que Dios me comenzó a hablar y me comenzó a decir por qué. Y eso es lo que yo les quiero trasladar el día de hoy. Yo no había logrado entender, no había logrado dimensionar lo que Dios me quería revelar, lo que Dios me quería hacer entender por medio de los textos que venían a mi mente. Yo me ponía a orar, le preguntaba a Dios que por qué era lo que me estaba pasando, y por qué las personas, normalmente nosotros nos damos cuenta de que una persona buena se enferma y muere. Y vemos que hay personas que son malas, personas que realmente no tienen el temor de Dios y pasan como si nada, desapercibidos, y nosotros decimos siempre: el bueno pues sufre y el malo pues sigue como si nada. Entonces en nuestras oraciones nosotros siempre clamamos y muchas veces no entendemos, pero la mano de Dios y las obras de Dios no es necesario que las entendamos, sino que es necesario que le agradezcamos por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Entonces fui recibiendo textos, fui recibiendo versículos a los cuales no me sabía el texto, pero sí sabía lo que decía, así venía a mi mente, a mi corazón lo que me quería decir el Señor, y los anotaba. Y no fue hasta hace pocos días, cuando me dijeron que tenía la oportunidad de poder predicar, de que decidí pedirle a Dios que me ayudara, que armara el tema, y me puse a ver si realmente era para trasladarlo o no. Y fue una bendición porque me puedo dar cuenta que Dios tiene una palabra primeramente para mi vida y seguido para todo aquel que escuche este mensaje, y Dios va a obrar y Dios va a fortalecer a cada uno. Entonces, el tema de hoy es porque nosotros debemos de comprender que el sufrimiento es parte de la vida de cada uno. Y las pruebas o los estorbos se manifiestan en distintas formas. Va a variar dependiendo de la situación o dependiendo de la persona, según sea la voluntad de Dios y según sea nuestra obediencia. El primer ejemplo que quisiera tomar es con los que me voy a respaldar es Job, que muchas veces hemos hablado de Job, ya lo hemos hablado muchas veces. Los pastores nos han regalado mucha enseñanza de él, cómo vivió, qué es lo que pasó. Pero me llamó algo la atención así de una manera grande, porque Job vivía tranquilo y fue sometido en tribulaciones a solicitud de Satanás. Pero esa acción de Satanás de pedir que le quitaran los vallados tuvo una reacción en la vida de Job, y fue que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. El otro ejemplo es el hijo pródigo. Él pecó contra su padre y contra el cielo, tal y como él lo reconoce cuando vuelve a su casa. Pero la acción de desobedecer a su padre trae como consecuencia que se le abran los ojos y reaccione, y así comience a valorar lo que Dios le ha dado, lo que él tenía. En el libro de Hechos vemos cómo Pedro y Juan
levantan a un paralítico que pedía limosna, y esa acción tuvo como reacción gratitud y admiración, porque él danzaba y los que estaban a su alrededor pudieron contemplar el poder de Dios. Entonces, el día de hoy tengo la oportunidad y vamos a dividir el tema en 3 partes, pequeñas realmente, pero espero que sean de mucha bendición como lo han sido para mí. El número 1 es: ¿hay sufrimientos o hay pruebas sin pecado? Sí las hay. Mejor ejemplo podemos ver a Dios. En Él no se encontró pecado, no se encontró mentira, y sufrió por amor a nosotros, pasó pruebas. ¿Hay sufrimiento y hay pruebas a causa del pecado? Claro que sí. La consecuencia de cómo vivimos hoy es el resultado de las decisiones o de las acciones que tomamos en el pasado, ya sean buenas o sean malas. Y muchas veces nos quejamos cuando estamos mal, y es por culpa de nosotros, de nuestras malas decisiones, que estamos hoy como estamos. No es porque Dios así lo quiera, no es porque el enemigo meta su mano, sino que es porque nosotros se nos da el consejo y no lo tomamos. Pedimos consejo y no lo hacemos. Y el número 3, hay sufrimientos o hay pruebas que sirven para manifestar el poder de Dios en cada uno. Entonces, en esas 3 partes quisiera dividir el día de hoy el tema. Espero me dé tiempo suficiente, espero que sí, para poderlo dar a entender, y le pido a Dios que les dé mucha sabiduría a todos ustedes para que me puedan entender, para que puedan recibir esta palabra. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a comenzar a leer y a tratar de explicar lo que el Señor me regaló. Me llamó mucho la atención un concepto, en el ámbito científico hay una referencia, le dicen la tercera ley de Newton, y en resumen de todo lo que leí es de que toda acción corresponde a una reacción. Si lo que hoy hacemos bien o lo que hoy hacemos bueno, esperemos recibir algo bueno. Si hacemos algo malo, pues obviamente no esperemos a recibir algo bueno. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Si nosotros cumplimos lo que la palabra de Dios dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si nosotros cumplimos con los principios de que buscamos a Dios, tendremos el respaldo de Dios, tendremos la seguridad y la tranquilidad de que Dios está con nosotros, a pesar de que estemos en pruebas. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros nos olvidamos de Dios, nuestro estilo de vida es alejado de Dios, no esperemos a tener la vida eterna. No esperemos a que Dios nos respalde, no esperemos a que Dios obre en nuestras vidas o en nuestra familia si nosotros mismos nos hemos alejado de Él. Vamos a iniciar con el mejor ejemplo que puedo tomar, y vamos a ver el sufrimiento, la prueba de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir a mi hermano que me bendiga con Hebreos capítulo 5, verso 8 al verso 10. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para que todos los que le obedecen, número 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Señor Jesucristo, nosotros lo hemos leído su vida, hemos visto su ministerio, el mejor ejemplo que podemos tener de cómo vivir nosotros. Y me llamó mucho la atención, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Les voy a leer los mismos textos, pero en la versión Peshitta. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por el temor y sufrimiento que soportó.
me llamó mucho la atención, porque nosotros siendo hijos de Dios, no quiere decir que estemos libres o que estemos exentos de problemas, de dificultades. Y me llamó mucho la atención porque nosotros siempre creemos, o al menos yo tenía la idea, de que como somos hijos de Dios, pues todo nos va a ir bien. Y en parte sí es cierto, porque la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos a ir de aumento en aumento hasta que lleguemos hasta la perfección. Pero hay ciertos aspectos en nuestras vidas que Dios necesita obrar. Y por medio de las pruebas, Dios va a venir a moldearnos para darnos el crecimiento necesario. No lo que nosotros consideremos bueno, sino lo que Dios quiere que para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si nos damos cuenta, en él no hubo error, en él no hubo pecado, en él no hubo engaño, pero aún así fue sometido a pruebas. Y él no lo necesitaba. Nosotros sí lo necesitamos. Nosotros cometemos errores cada poco. Y si en Dios no se encontró pecado, pero aún así padeció, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser metidos a procesos para que Dios se gloríe en nuestras vidas? Si alguien perfecto, alguien que no necesitaba, pasó por esto, ¿cuánto más nosotros no debemos de pasar? Y aún así, cuando nosotros venimos y oramos, lo primero que hacemos es quejarnos. Pero muy pocas veces nosotros venimos y le decimos a Dios: Señor, te doy gracias, porque por medio de esta prueba tú me vas a dar crecimiento. Por medio de esta prueba tú me vas a dar una bendición. Es muy poco, y si tú lo has hecho, te felicito, te bendigo, sigue adelante. Porque Dios en medio de las pruebas muestra su poder, muestra su mano poderosa en tu vida. Voy a pedir a mi hermano que me pueda bendecir el mismo texto, pero en la NBI. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. 22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en sus labios. Él no hizo nada malo. Al contrario, todo lo que hizo fue bueno. En contraposición, si vemos lo que nosotros hacemos, qué tanto hacemos bien y qué tanto hacemos mal. Vamos a dar cuenta de repente que hacemos más cosas malas que buenas. ¿En cuántas pruebas Dios nos tendría que meter para poder cambiar eso? Y cuando venimos acá, todavía venimos nosotros, venimos llorando, venimos moqueando. El pastor hasta ha hecho chiste que venimos a ensuciar las alfombras. Pero venimos a quejarnos. Y muy pocas veces venimos a decirle: Señor, te doy gracias, porque sé que estás obrando en mi vida. Son muy pocas veces, y me atrevería que en ocasiones, en ninguna vez agradecemos. Teniendo esto ya un poco más claro, un poco más amplio, nosotros tenemos que aprender a dar gracias en todo momento. En los momentos buenos, en los momentos de bonanza es fácil. Decimos: gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios aquí, gracias a Dios allá. Pero en los momentos difíciles, en las pruebas, lo primero que hacemos es preguntar: ¿por qué me está pasando esto? Señor, si yo soy bueno, el Señor Jesucristo dijo: bueno no hay ninguno. Pero nosotros eso creemos. Venimos y nos arrodillamos y decimos: Señor, ¿por qué me pasa si no he hecho nada malo? Si yo no digo nada malo, yo no juzgo, yo no peco. Pero no nos damos cuenta porque no vemos más allá de la paja que tenemos en nuestros ojos. Y el Señor sí lo ve. Y como Él los ve, los sabe, Él conoce los pensamientos más profundos. Él viene a obrar en nuestras vidas y pone pruebas, o permite que pongan pruebas, como fue en el caso de Job, para que nosotros podamos crecer. Y muchas veces fallamos porque no sabemos esperar. Muchas veces fallamos porque no ponemos nuestra confianza en Él, sino ponemos nuestra confianza en lo que vemos.
A Job le quitaron todo. A Jesús lo hicieron sufrir no debiendo nada. Y nosotros no tenemos nada y sufrimos en todo y nos quejamos. Personas que no merecían, pero pagaron un precio para demostrar que es bueno pasar en procesos, porque esos procesos nos traen un crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 y verso 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Verso 13. Antes bien, en la medida en que portáis los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Hoy que estás en tu casa, estás en tu secreto, estás con tu familia, te invito a que te pongas a pensar en los momentos de dificultad que ha pasado tu vida o tu familia. ¿Realmente te has arrodillado y le has dicho a Dios, Señor, gracias por la prueba? Te motivo a que puedas pensar, a que puedas reflexionar y le digas, Señor, te doy gracias porque por medio de aquella prueba tú me diste crecimiento. O en medio de la prueba solo tuviste quejas, solo tuviste reproches. Te dejo ahí para que lo pienses, para que lo medites y nos demos cuenta de que a pesar de que en nuestras oraciones muchas veces demandamos mucho y ofrecemos poco, Dios es bueno. Porque eso es lo que hacemos. Venimos acá a pedir, parecemos asadones solo para adentro. Pedimos un montón de cosas, pero demandamos, pero ofrecemos muy poco. ¿Cuántas veces has venido y te has arrodillado y le has dicho, Señor, yo quiero ser un vaso útil en tus manos? Señor, úsame, yo quiero salir y predicar. Señor, pon palabras en mis labios para bendecir a aquellos que están necesitados. ¿Cuántas veces lo has hecho? Si comparamos eso con las veces que nos venimos a quejar, es una diferencia abismal en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El mismo texto en la versión NBI dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y hay otra versión que me llamó mucho la atención y es en la Torre Samat. Dice, cuando Dios os prueba con el fuego de las tribulaciones, no lo extrañéis como si os aconteciera una cosa muy extraordinaria. Antes bien, alegraos de ser participantes de la pasión de Cristo, para que cuando se descubra su gloria, os gocéis también con Él llenos de júbilo. Todos venimos y pedimos ayuda, todos lloramos y le decimos a Dios, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, bendíceme. Cuando hay tribulaciones es cuando más tiempo estamos orando, cuando hay dificultades es cuando más fácil se nos hace orar. Pero cuando se terminó la prueba, cuando no hay necesidad, cuando no hay escasez, ¿sigues orando? ¿Sigues clamando de la misma manera? ¿O te alejas? Dios permite las pruebas muchas veces para que nosotros no nos alejemos. Con esto no te voy a decir de que toda tu vida va a estar de prueba en prueba, no. Porque nosotros tenemos que aprender a dar gracias en todo momento. Estemos bien, damos gracias. Estemos mal, damos gracias. Nuestra forma y nuestra gratitud para Dios no puede cambiar según tus circunstancias. Y nosotros normalmente hemos hecho eso. Nosotros, digo yo, pero yo lo he hecho. Si tú no lo has hecho, pues te bendigo. Y te motivo a que sigas agradeciendo a Dios en todo momento. Quiero que me ayuden con Santiago capítulo 1, del verso 2 al verso 4. Dios permite pruebas.
Dios permitió que a Job lo atacaran, aún él dando testimonio de que él era recto e intachable. Tenemos por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Si yo le digo hoy, o si yo le daba una pregunta, si estuvieran todos acá hoy, yo les preguntaría, ¿cuántos están en pruebas? De repente alguien levantaría la mano. Y si le preguntamos si está contento, si está con gozo de esa prueba, de seguro me diría que no. Porque es el concepto que todos tenemos. Es el raciocinio que viene a nuestras mentes y sabemos de que estar en una prueba no es lo mejor. Pero si nos damos cuenta hoy con lo que Dios me regaló, es de que una prueba es para bendecirte, es una prueba es para llevarte a otro nivel. Y no lo tenemos que ver de una mala manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, si estamos en pruebas es porque hay algo que no está bien con nosotros, hay algo que nos hace falta, hay algo que Dios está moldeando, hay algo que Dios está cambiando. Pero no lo vemos así. Cuando estamos en una prueba nos quejamos, no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que Dios permite que pasen cosas, que pasen sucesos en nuestras vidas para darnos un crecimiento, y lo primero que hacemos es quejarnos. Nos damos cuenta que en el libro de Santiago dice que nuestra fe produce paciencia. Y en los primeros textos que leímos decíamos que para Dios, para Jesucristo, fue obediencia. Entonces hubieron pruebas que depende de la prueba, va a producir un efecto o la necesidad en tu vida. Otra persona que podemos, el ejemplo les había dicho, era Job. Job capítulo 42, verso 10 al 12. Amén. Todos ya conocemos la historia de Job, sabemos de que inicia en el capítulo 1. Dios en la Biblia dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y entre ellos iba Satanás. Me llamó mucho la atención porque no menciona de qué habla con el resto de hijos, sino que solo menciona lo que habla con Satanás. Le pregunta que dónde anda, qué ha hecho. El otro le dice que anda, que va de rodear el mundo. Y Jesucristo le dice de que sí ha visto a su siervo. Él le dice que sí, que lo ha visto, pero que no le puede hacer nada porque lo tiene cubierto. Y nos damos cuenta de que el proceso de Job, si bien es cierto, fue duro, en los últimos capítulos dice que su postrer tiempo fue mejor que el primero. Pero lo primero que hizo Job fue reclamar. Pasó casi 40 capítulos quejándose de por qué estaba en esa situación, de por qué le había sobrevenido a eso. Satanás utilizó cuanta artimaña pudo, incluso utilizó a la misma esposa para decirle que maldijera el nombre de Dios. Y el enemigo va a utilizar cualquier artimaña, va a utilizar cualquier problema para que nosotros nos desanimemos y en vez de darle gracias a Dios, nos dejemos en el abandono. Job fue intachable. Él no se dejó vencer. Él renegó de todo, menos de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Nosotros renegamos de nuestra vida y le reclamamos a Dios antes de ver por qué entramos en ese proceso. Muchas veces estamos en procesos o en pruebas por nuestras malas decisiones. Acá nos dejaron un ejemplo para que nosotros pudiéramos ver que una persona intachable, una persona recta, temerosa de Dios, también puede estar en problemas, no necesariamente por pecado.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. En el capítulo 42, Job deja de quejarse, escucha a Dios, se arrepiente, y a pesar de que estaba en la misma situación, dejó de orar por su problema, comenzó a interceder por los demás. Y en ese momento, cuando comenzó a confiar en Dios, comenzó a aceptar lo que Dios estaba permitiendo en su vida, Dios transformó su estado. Dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Verso 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ahí podemos ver el resto que tiene hijos con la misma esposa, que le va bien con todo lo que tenía, el doble. Pero a pesar de que estuvo en una calamidad, a pesar de que estuvo en pruebas, jamás le reclamó a Dios de su estado. Él reclamó de todo, maldijo hasta el día de su nacimiento. Y nosotros lo que hacemos es reclamarle a Dios de por qué estamos así, y nunca les preguntamos, Señor, ¿cuál es el propósito? Es muy, muy rara la vez que nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Señor, te doy gracias porque estoy en una prueba. Es muy, pero muy difícil. En la versión NBI, este mismo texto, dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Cuando él dejó de quejarse de su estado, cuando él dejó de quejarse de su situación. Nosotros vemos nuestra situación y no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Nos quejamos por lo que tenemos y nos quejamos por lo que no tenemos o por cómo estamos y no agradecemos lo que tenemos. Dios nos ha bendecido a la mayoría de los que estamos acá, porque Dios nos ha dado lo que necesitamos y aún más. Pero aún así nosotros muchas veces no estamos conformes. Y cuando estamos en problemas se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado. Las pruebas pues definitivamente son difíciles. Pero dice que si no hay lucha, si no hay batalla, no hay una victoria. Al inicio del tema les dije de que Dios obra de una manera sobrenatural, de que Dios permite las pruebas para un crecimiento de cada uno. Y hoy les traslado esto, no porque lo haya leído, porque lo haya escuchado en una prédica, sino porque pasé un proceso y hoy le doy gracias a Dios. No lo entendía. Todo proceso, toda circunstancia en nuestras vidas es porque nos va a dar un crecimiento. Y hoy te motivo, hermano, que no importando la situación que estés, no importando el problema, no importando la dificultad, levanta tus manos, dale gracias a Dios y persevera. Busca a Dios con todo tu corazón. Así como lo haces cuando estás en problema, hazlo cuando estás en bendición y en bonanza. Que no se nos olvide que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Voy a pedir a mi hermano en Hebreos capítulo 12, verso 7. Tenemos que perseverar. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros venimos a quejarnos de las dificultades y pruebas en nuestra vida y no nos ponemos a pensar de que Dios nos está corrigiendo, que Dios está obrando en nosotros. Vamos a pasar al punto 2, así rapidín para no atrasarme mucho. ¿Hay sufrimiento, hay pruebas a causa del pecado? Definitivamente creo que este es el más fácil de explicar. Porque si hoy estamos en problemas o en dificultades, uno puede ser porque Dios está obrando en nuestras vidas, o dos es porque estamos mal a consecuencia de nuestras malas decisiones. Yo no puedo venir aquí y decirle a Dios, Señor, yo estoy en una gran escasez,
estoy mal económicamente, sí he sido un mal administrador, porque Dios siempre me ha proveído. Yo no le puedo decir, Señor, estoy mal, tengo una gran enfermedad, si yo ando sin camisa, sin suéter, sin paraguas, ahí exponiéndome a los cambios climáticos y enfermándome. No puedo venir y decirle a Dios o reclamarle a Dios mi situación si el que la ha provocado soy yo mismo. Génesis capítulo 15, verso 3 al verso 6. Dijo también Abraham, todavía no era Abraham, sino que era Abraham: mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Todos en algún momento hemos recibido una palabra, todos en algún momento han orado por nosotros, han puesto manos y hemos recibido esa palabra. Es una bendición. Cuando Dios habla, cuando Dios promete, Dios cumple. Pero hay un proceso. Y nosotros muchas veces queremos tener todo rápido, cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Y no es así. En el capítulo 15 a Abraham le dan una promesa. Le dicen que a él no lo va a heredar un siervo de su casa, sino que su hijo, su herencia. Cuando seguimos leyendo, en el capítulo 16, él y su esposa se desesperan y toman una decisión que creará un conflicto en sus vidas más adelante, en la cual tendrán que aprender a vivir con esa circunstancia. A ellos les dijeron que les iban a dar un hijo, que les iban a dar la herencia, pero se desesperaron. La prueba de ellos era esperar, era confiar en Dios. De hecho, en el capítulo 15 dice que le fue contado por justicia, por haber recibido esa palabra. Pero en el capítulo 16 se le olvidó e hicieron algo que no debían. Y por eso tuvieron unas consecuencias. Se metieron a problemas. Y así hemos sido nosotros muchas veces. Nos metemos a problemas y después decimos, por culpa de esto, y los que propician esos problemas somos nosotros. Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3. Ejemplos de por qué nosotros nos metemos a problemas, cometemos pecados, desobedecemos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Abraham y Sarai en ese momento se desesperaron. Metieron la mano queriendo ayudar a Dios cuando no debían. Génesis capítulo 16, verso 2 al 4. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, bien obediente el otro. Y ya después arrepentido de la decisión que tomó. Verso 3. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Verso 4. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Comenzaron los problemas en la casa de Abraham. Comenzaron los problemas y las incomodidades para Sarai, para Agar.
Y no fue porque Dios no quisiera, no fue porque Dios no les diera, sino porque ellos fueron desesperados. Ellos quisieron ayudar a Dios y Dios no necesita ayudas. Y nosotros muchas veces así hemos hecho. Nos han dado palabra, Dios ha puesto palabra en tu vida, quizá te han declarado que Dios te va a dar una casa, quizá Dios ha declarado que te va a dar un carro, quizá Dios te ha declarado que te va a dar hijos, que te va a dar, no sé, lo que Dios haya puesto y lo que Dios haya declarado en tu vida. Pero pongamos dos ejemplos bien comunes. Dios ha declarado que te va a dar una casa. Tenemos que esperar, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ser diligentes para que Dios nos promueva. Pero no, lo que hacemos es venir y meternos a comprar una casa, pagando el triple de intereses. Pasamos todo este tiempo con deudas, con problemas, con aflicciones, cuando Dios no nos ha mandado a que hagamos eso. Pagamos el valor de una casa 3 veces más grande que la que Dios nos quiere dar. Y al final nos damos cuenta de que cuando es el tiempo perfecto de Dios, Dios nos da lo que Él nos prometió sin ningún problema. Queremos un carro, quizá un carro es más fácil. Señor, yo quiero un carro, quiero servirte, quiero buscarte, quiero llegar más fácil a la iglesia. Ok, Dios promete que te lo va a dar, pero en su tiempo. No, viene uno y se endeuda, se mete a un crédito para comprar un carro. Y al final pasa pagando un montón de tiempo y no viene a la iglesia. Porque como ahora tiene carro, se va a otro lado. Hay pruebas en las cuales nos metemos y no son para crecimiento. Hay pruebas a las cuales nos metemos nosotros mismos por descuido y desobediencia. Vimos a Jesucristo y a Job que fueron metidos a pruebas para causar un efecto distinto y para dejarnos ejemplo a nosotros. Hay pruebas en las que nosotros mismos nos metemos y lo peor es de que venimos acá delante de Dios y venimos a reclamar, venimos a quejarnos, cuando los únicos culpables, los únicos responsables somos nosotros mismos. Entonces hay pruebas y hay dificultades a cambio de la desobediencia, a cambio del pecado, sí las hay. Depende de nosotros cambiar eso, cambiar todo lo malo por lo bueno, pedirle a Dios que nos ayude. Quizá Abraham en ese momento pensó que lo más correcto o la mejor decisión era hacerle caso a Sarai, tomar a Agar y darle una ayuda a Dios. Eso es lo peor que podemos hacer, creer que Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios constantemente y tenemos que aprender a ser disciplinados, a esperar en el tiempo de Dios para que Dios obre en nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu debilidad, cuál es tu pecado, cuál es tu prueba, pero sí sé algo, que Dios te ama y Dios te va a ayudar a salir de ella. En vez de venir y quejarnos, ven y pide la ayuda, que te dé sabiduría. A Salomón le dijeron que era lo que él quería. Él podía pedir lo que él quisiera. Si tú tuvieras la misma oportunidad, ¿qué le dirías? ¿Que te quite la prueba o que te dé sabiduría a pasar la prueba? Cada quien pide lo que uno cree correcto. Salomón fue muy sabio, aún sin tener la sabiduría que Dios le dio. Pidió lo correcto. Romanos capítulo 13, verso 7 y verso 8. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nosotros nos metemos a hacer cosas que no debemos. Y después nos ponemos a reclamar de por qué estamos así cuando nosotros mismos lo hemos causado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Hay que ser obedientes. Hay que aprender a ser agradecidos en todo momento. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño.
Una mentira nos puede meter en problemas en la que nos lleve a tener una circunstancia que no deseamos. Dios tiene todo en control, para Él todo es perfecto, pero nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hacemos o lo que decimos. Tenemos que aprender a esperar y no desesperarnos. Tenemos que aprender a confiar en Él y no en lo que nosotros vemos o tenemos. Habacuc capítulo 2, verso 3 y verso 4, hay un texto bien precioso y ese lo tenemos en la entrada de la iglesia. A Abraham le hicieron una promesa y él metió sus manos donde no debía. Se desesperó. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros muchas veces metemos nuestras manos donde no debemos y después nos arrepentimos. Porque creemos que vamos a hacer un bien, entorpecemos los planes de Dios y atrasamos más tiempo nuestra bendición. Yo te motivo a que confíes en Dios más y menos en tus habilidades y menos en tus posesiones. Sin importar la circunstancia, llámese enfermedad, situación económica, laboral, física, no importa el problema, confía en Dios. Dios tiene el control de todo. Y quéjate menos para que Dios obre en tu vida. Las pruebas a causa del pecado hacen que no disfrutemos de las maravillas que Dios tiene para cada uno por no esperar. Una persona de ejemplo puede ser Caleb, porque él nunca olvidó la palabra que recibió de Dios en el desierto. Él se aferró. Él le recordó a Josué la promesa que había recibido y tal como el Señor se la había dado, así sucedió, pero él esperó. Abraham se desesperó y cometió un error. Nosotros muchas veces nos desesperamos y cometemos errores, somos desobedientes. Entonces hoy te motivo, hermano, te motivo, hermana, no te desesperes. Persevera, no te canses de hacer el bien. No te canses de buscar a Dios y verás la mano de Dios en tu vida. No importando cuán grande sea tu dificultad, nuestro Dios es más grande que cualquier situación o cualquier problema. Gálatas capítulo 6, verso 8 y verso 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces nos desesperamos, nos cansamos y cometemos el peor error de nuestras vidas: meter las manos donde Dios está obrando. Si Dios prometió, Dios va a cumplir. Quizá no lo entendemos de qué manera, a qué personas Él va a utilizar para darnos esa bendición. Pero no nos corresponde entenderlo, lo que nos corresponde es esperar. No nos corresponde saber quién va a ser y cómo va a ser, nos corresponde esperar y ser obedientes. De repente, si sabemos quién lo va a hacer, de repente lo arruinamos. Es mejor esperar y pedirle a Dios sabiduría. ¿Hay sufrimiento y hay pruebas para manifestar el poder de Dios en cada uno? Sí, con este termino, este es el tercer ejemplo. Libro de Juan, capítulo 9, verso 1 al verso 3. Ya vimos que sin pecado hay pruebas. Con pecado o desobediencia, pues aún más grandes son las pruebas. Pero también hay pruebas para manifestar el poder de Dios en la vida de una persona.
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No había pecado, sino Dios lo utilizó como un instrumento, como un vaso útil, para que todos los que estén alrededor puedan ver la mano de Dios en su vida. Él puede ser un ejemplo. Yo no sé si la prueba que estás pasando hoy es para darte un crecimiento y se manifieste el poder de Dios en tu vida, o estás pasando una prueba a consecuencia de tus malas decisiones. No sé, tú lo sabrás. Examínate, pon en salmuera ahí toda tu situación. Y si es porque Dios te va a dar un crecimiento, y si es porque Dios va a usarte para que los que están en tu entorno puedan ver la mano de Dios y vengan a los pies de Cristo, siéntete orgulloso, porque Dios te está usando. Dios te vio como un vaso útil. El mismo texto en la versión NBI dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ellos ya estaban declarando de que había pecado, y no había pecado, sino que era un propósito. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Nosotros normalmente hablamos o damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas después de las pruebas, pero mientras estamos en el proceso ni siquiera las mencionamos. Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón y manifestemos las obras de Dios en nuestras vidas. Porque todo lo que pasa o es por consecuencia de nuestras malas obras o de nuestras malas decisiones, o es porque Dios te quiere dar un crecimiento. Es porque Dios te está usando para que aquel que está alejado de sus caminos pueda venir a los pies de Cristo. La tercera forma es el sufrimiento o la prueba. Que hay una persona que no tiene pecado, pero que sí es un vaso útil. Nos podemos dar cuenta en este último ejemplo que el sufrimiento que le iba a traer a él era como consecuencia de una manifestación del poder de Dios en esta persona. Cada uno de nosotros debemos examinar cómo está nuestra vida. Si estamos pasando por pruebas que traerán una consecuencia de un crecimiento, o es la consecuencia de una desobediencia. Yo lo que quiero dejarte hoy, lo que quiero trasladarles el día de hoy, es que no importa qué tan grande sea tu prueba, dale gracias a Dios. Confía en el Señor y aprende a esperar. La mejor acción que nosotros podemos tener es ser obedientes y buscar a Dios. Mateo capítulo 6, verso 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Comienza a hablar de todo lo que vendrá si nosotros buscamos a Dios. Pero nosotros no lo buscamos por un interés, sino lo buscamos por amor, por obediencia. Juan capítulo 15, verso 4 y verso 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros sois el sarmiento. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Las pruebas definitivamente van a venir a nuestras vidas para darnos crecimiento o para corregir lo que está malo en nosotros. Pero si con Dios
Job tenía a Dios, tenía temor a Jehová y le fue difícil. ¿Cuánto más nosotros alejados de la mano de Dios? Va a ser aún más difícil pasar las pruebas. Va a ser aún más difícil ver la mano de Dios en nuestras vidas si nosotros no somos obedientes. Para terminar, Santiago capítulo 1, verso 12 y Romanos 8, 18. Santiago capítulo 1, versos 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermano, hay que perseverar no importando en qué problema estés. Hay que dar gracias no importando cuál sea tu situación. Y hay que aprender a ser obedientes y a esperar en Dios. Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo que podamos esperar, lo que podamos sufrir, lo que esté pasando hoy, o las bendiciones que tengamos hoy, no se compara con las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. No importa la dificultad, no importa la enfermedad, no importa la escasez. Claro, con esto te digo, hay que ser diligentes. Hay que ser sabios en lo que hacemos. Si bien es cierto, Dios ha prometido bendiciones a nuestras vidas, tenemos que ser sabios para que esas bendiciones vengan, para que esas bendiciones lleguen. Yo te quiero motivar hoy. Me pasó y le doy gracias a Dios. Ha pasado todo este tiempo de la pandemia, esta enfermedad que ha afectado a muchas familias. Dios ha guardado a mi familia. Pero tuvo que venir una prueba ajena a lo que está pasando para que yo me dé cuenta que es necesario esperar más en el tiempo de Dios. Para confiar más en el tiempo de Dios y no desmayar, sino seguir orando, seguir perseverando, seguir dando gracias a Dios en todo momento. Si tú estás hoy en el tiempo de bonanza, ¿qué me alegro? No dejes de orar, no dejes de cubrir a tu familia, no dejes de perseverar. Las promesas que Dios ha declarado en tu vida en algún momento se van a cumplir. Y si estás alejado de Dios y estás con problemas, te aconsejo que busques a Dios. El mejor remedio para cualquier enfermedad, la mejor solución para cualquier situación es buscar a Dios. Veremos la mano de Dios en nuestras vidas si nosotros nos ponemos a sus pies. Quiero que me acompañes. Vamos a orar. Te doy gracias por haberme escuchado. Espero sea de bendición este tema, porque realmente tenemos que aprender a venir a dar más gracias y a quejarnos menos. Tenemos que venir a decirle al Señor cuán bueno es y no cuán grandes son nuestros problemas. Dios ha sido bueno y Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas para que el nombre de Él sea manifestado. Te voy a pedir que me acompañes, vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano que me pueda bendecir con una alabanza para que podamos exaltar el nombre de Dios y poder despedir este tiempo. Padre y buen Dios, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado. Yo sé que tú tienes un propósito para todo aquel que escuche esta palabra. Te pido que los bendigas. Te pido que los fortalezcas. Que les dé las fuerzas necesarias, Señor, para poder sobrellevar toda prueba que estén teniendo. Te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre las vidas de cada persona y de cada familia que escucha este mensaje. Y que aprendan a confiar en ti. Que aprendamos, Señor, a confiar en ti. Que no importe la dificultad, que no importe la escasez, que importe más que confiemos en ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre bendito, por lo que has hecho. Te doy gracias por esta palabra.
Declaro bendición, Señor, sobre las familias que están recibiendo esta palabra. Te pido, Padre bendito, que los guardes, que los fortalezcas, que puedan fortalecerse, Señor, en tu palabra y que puedan ver tu mano poderosa en sus vidas. Declaramos, Señor, que todo ataque del enemigo, que todo estorbo del enemigo será cancelado en tu nombre poderoso cuando aprendamos a depender de ti y a confiar en ti. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo y Espíritu Santo, por tus bendiciones. Te pido, Señor, que tu presencia habite en sus corazones y en sus mentes y que los bendigas en todo momento. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca, les agradezco el tiempo y que el Señor los guarde en todo momento. Nos seguimos viendo en las próximas transmisiones. Bendiciones. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.